ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Parece mentira que hace un mes Obama todavía era presidente. Sí, el último día era. Y vivíamos muy tranquilos. Bueno, tranquilos estamos, o estamos agitados, pero periodísticamente interesados, ¿no? Sí, el Economist sacó una historia ayer muy interesante que decía que gracias a Trump va a volver los tiempos buenos para los medios de comunicación impresos. Y McCain le lanzó una crítica importante porque McCain es republicano, para nuestros oyentes, aunque es más liberal que Trump, dijo que este tipo de críticas brutales contra la prensa, ayer estuvo otra vez en Florida dando caña, así empiezan los dictadores. Sabes que Trump durante la campaña dijo que McCain no debería ser nunca considerado héroe de guerra porque fue capturado, y los que son capturados nunca son héroes. Sí, esto es tremendo. Que se dejó capturar. Exacto. Cuando cayó su avión. ¿Has visto las fotos de la manifestación de ayer en Barcelona? Sí, estuve un rato en la Sexta dando algo de análisis. Sí, me parece muy interesante porque es la manifestación más importante que se ha producido en Europa, superior a aquella que hubo en Copenhague, y bueno, demuestra que hay una sociedad civil. No creo que despierten las autoridades, pero tenemos que despertar los ciudadanos, no solo en esto, sino en otras muchas cosas. Y como decía Jordi Évole en un acto la semana pasada, no es cuestión de competencias, sino de incompetencias, ¿no? Es que es así, aunque decir ciertas cosas en ciertos sitios no gusta, porque siempre tiene una lectura doble o triple, pero es cierto, yo creo que las autoridades son de por sí siempre incompetentes. ¿Empezamos? Venga. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse. Vamos a hablar de dos lugares muy distintos, con problemas muy diferentes. En uno de ellos, el poder de la ciudadanía ha vuelto a triunfar. En esta ocasión ha sido en Rumanía. El gobierno rumano anunció hace unos días la retirada de un polémico decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción. Esa medida había desatado la mayor ola de protestas en el país desde la caída del comunismo en el 89, desde que veíamos a Ceausescu en la calle, ¿no? Sí, todo fue porque el gobierno actual, que es un socialdemócrata, quería... Bueno, llegó incluso a intentar aprobar una ley que todos los delitos de corrupción por debajo de unos 4.500 euros o algo así quedaban fuera. Así el líder del partido, que tiene un problema de 24.000, pues podía llegar a ser primer ministro. En Rumanía es uno de los países más corruptos de la Unión Europea. Hablamos del Partido Socialdemócrata, Sí, ¿no? sí, Partido Socialdemócrata, de izquierdas teóricamente. En teoría de izquierdas, pero tenía un caso de corrupción valorado en 24.000 euros. Sí, aquí tenemos, hay unas 2.000 personas en los 2 últimos años que les han empurado por corrupción, ahí incluye jueces y demás, ha habido 5 ministros, no sé cuántos diputados, es decir, que es un mal que está ahí. Y entonces empezaron a salir gente a la calle, pararon el decreto, claro, cayó el ministro de Justicia, pero la gente sigue a la calle. La gente Esto es lo que más nos ha llamado la atención de este caso en Rumanía, y es curioso que tengamos que aprender de ellos, y es que salen a la calle contra la corrupción. Aquí, si hubiéramos ido a la calle contra la corrupción, nos habríamos tenido que acampar en la calle, ¿no? Sí, además una protesta muy moderna, porque utilizan los móviles y van utilizando colores de los móviles y van formando la bandera rumana. Es una protesta muy inteligente que obviamente el líder socialdemócrata afectado por todo esto decía que esto es una campaña, no se sabe quién. Claro. O sea, parecía Catalá, el ministro de Justicia de aquí, hablando de claro, que los fiscales a veces se pasan, ¿no? El catalán rumano. Vamos a saludar a María Sauquillo, que es periodista del País, especializada en Europa del Este y en países bálticos. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Es una guerra declarada de los rumanos a la corrupción, de la que quizá deberíamos aprender algo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque aunque el decreto el gobierno anulase el decreto y nunca llegase a entrar en vigor, las protestas, aunque se han ido haciendo más pequeñas, sobre todo desde que dimitió el ministro de Justicia, que la verdad es que es un poco
pues un cabeza de turco, ¿no? Porque realmente pues él sigue diciendo que hizo lo correcto, pero bueno, finalmente el gobierno decidió que tenía que dimitir. Entonces, bueno, las protestas se han ido haciendo un poco más pequeñas, pero no han terminado del todo, la verdad. Era un decreto además precipitado, es decir, cantaba un poco, ¿no? Sí, eso es una de las cosas, es una de las claves, es una de las cosas que a la gente más le escamó, porque es un decreto que el gobierno había insinuado que se iba a hacer, pero finalmente se aprobó un día, un martes por la noche, cuando además no estaba en la agenda de las cosas previstas que el gobierno tenía que ver ese día. Entonces, pues ese mismo martes por la noche, cuando se aprobó y los ciudadanos se enteraron, empezaron ya a salir a la calle, porque se aprobó efectivamente como un decreto de emergencia, es decir, que no tenía que pasar por el Parlamento antes de entrar en vigor. Se podía debatir después, pero bueno, ya habría estado en vigor, es decir, ya se podría recurrir a él, aunque después se anulase como la ley mejor, ¿no? Como, bueno, pues ha estado esta ley en vigor, etcétera. Entonces esa fue una de las cosas que a la gente más le molestó, porque, en fin, este sistema de no debate, pues no está bien. Los socialdemócratas ganaron las elecciones en diciembre, pero ya tenían escándalos de corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que la oposición es peor o es que es un mal absolutamente endémico en Rumanía? Me suena un poco, me cuesta decir Rumanía, ¿no? Cuando estamos hablando de corrupción, porque me sale España. ¿Verdad? Pues mira, son las dos cosas. Primero, la oposición está bastante dividida y no es fuerte. Y segundo, el Partido Socialdemócrata hizo una campaña bastante buena en los temas sociales. Rumanía, que es un país que, bueno, pues estuvo bastante afectado y sigue estando bastante afectado por la crisis, pues hizo bastantes promesas, pues por ejemplo subir las pensiones, reconstruir bien la red de hospitales, subir el sueldo a los funcionarios, bajar un poco los impuestos, etcétera. Algunas de estas promesas pues las ha cumplido, ¿no? Como por ejemplo subir las pensiones. Entonces la gente en Rumanía, efectivamente, como dices, la corrupción es un mal bastante endémico, y entonces pensó, bueno, pues ya que todos roban o ya que todos son corruptos, por lo menos vamos a votar a estos, que aunque tienen muchísimos escándalos de corrupción, la verdad es que es de los partidos que más escándalos tiene y más casos juzgados y condenados, pues por lo menos no suben las pensiones. Lo que el Partido Socialdemócrata y ahora en el gobierno no tuvo en cuenta es que la sociedad rumana ha cambiado bastante, es decir, sobre todo en los pueblos, pues la gente quizá no se da tanta cuenta de los casos de corrupción o no los tienen tan interiorizados. Esta protesta fue más a las ciudades. Entonces, los rumanos han dicho hasta aquí, porque hay cosas que no se toleran, como por ejemplo este decreto, ¿no? La sociedad ha cambiado bastante y lo que hace 10 años hubiera colado, pues ya no. María Sauquillo, que es periodista del País, especializada en Europa del Este y en los países bálticos. María, un beso, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. You could be my unintended choice to live my life extended. You could be the one I'll always. Me queda la duda, Ramón, y tengo que darle vueltas a esto, si España se está rumanizando o si Rumanía se está españolizando. No sé, también ayuda a reflexionar un poco a la gente, que aquí muchas veces se piensa en los rumanos y se piensa con racismo. Bueno, pues ese pueblo que a veces señalamos, gitanos y no sé qué, pues nos ha dado una lección de cómo hay que hacer las cosas. De Rumanía, vamos a hablar un momento de India. Hay más de 1 millón de personas que mueren cada año a causa de la contaminación del aire. Ese dato, que está publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud esta semana, confirma que India ya ha desbancado a China. Se convierte en el país más contaminado del mundo. Yo tengo un buen amigo del New York Times que fue corresponsal en India durante un par de años y tuvo que regresar a Washington porque sus 2 hijos cogieron asma, desarrollaron asma por estar solamente por estar allí, por respirar ese aire. Sí, la industrialización le ha pasado también a China, que es uno de los países también más contaminados, y esto lo metemos dentro de un marco mucho más general donde las sociedades, digamos, ya industrializadas están intentando parar el cambio climático, y a esto le metes ahora la vertiente Trump, que no cree en el cambio climático.
Dentro del país, la capital, Nueva Delhi, tiene el aire más contaminado del mundo, con niveles 15 veces por encima de lo aconsejable. Y hay otras 13 ciudades que están entre las 20 con el aire más sucio, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y por si fuera poco, esas ciudades no tienen mecanismos de alarma para las jornadas en las que el nivel de polución supere los límites recomendables. Y no hablemos de las infraestructuras para el agua, ¿no? En Madrid y Barcelona hemos tenido varias alarmas hace poco, ¿no? Y hay un gran debate internacional. Copenhague es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, sobre cómo deben cambiar las ciudades para poder ser vivibles. Aquí en la Gran Vía se va a cerrar parte del tráfico, aunque Esperanza Aguirre le gusta la Gran Vía con tráfico para poder aparcar, más transporte público, más tranvías, más bicicletas. Es que no es un problema de modas, es un problema de vivir. Bueno, y aquí también la cuestión es la misma que afecta a China, es cómo convertirse o cómo desarrollar un país, cómo salir a veces incluso del tercer mundo o convertirse en un país puntero tecnológicamente como China e India, sin atentar contra el ecosistema. No hay crecimiento económico si no hay contaminación. Nos atiende Mar Asunción, que es responsable del programa de cambio climático de WWF en España. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Te traslado la pregunta. ¿Crecimiento económico y contaminación son incompatibles? Bueno, pues no, efectivamente, lo que pasa es que hay que hacer una planificación y en esa planificación incluir criterios ambientales. Como bien decíais, en India, bueno, pues tienen unos niveles de contaminación altísimos, en China también, de hecho China antes iba a la cabeza y ahora ya es India, y China lo que pasa es que ha empezado a poner medidas de regulación ambiental, ¿no? En India la regulación ambiental es muy débil y esa es la razón también por la que tanto en estas sobre todo en megaciudades del sur de Asia y de África, con esta débil regulación ambiental, pues tienen unos problemas de contaminación muy serios que, pues que están influyendo en la calidad de vida y en la salud de las personas que las habitan. ¿Es cierto que el 92% de la población mundial vive en áreas con alta contaminación? Bueno, esos son los datos, ¿no? Yo no he hecho los informes, pero obviamente si las personas que están haciendo estos informes lo dicen, es porque superan unos límites que se consideran que son saludables, ¿no? Afortunadamente en países, bueno, pues como la Unión Europea, tenemos este seguimiento de la contaminación, entonces se disparan las alarmas y cuando se disparan las alarmas se toman medidas, aunque a veces, bueno, pues como bien decíais, en Madrid, por ejemplo, que ahora sí que se están tomando medidas, tanto medidas coyunturales cuando se disparan estas alarmas, como también se está intentando hacer una planificación y remodelar las ciudades para que sean más saludables, ¿no? De hecho, quería aprovechar porque precisamente hoy todavía se puede votar en Madrid para decidir si queremos una ciudad más saludable. Desde Alianza por el Clima y desde WWF hemos promovido una acción que se llama Madrid 100% Sostenible y, bueno, pues las personas tienen la capacidad, tanto por Internet como yendo a sus juntas de distrito, de votar por este Madrid más saludable. Yo ya he votado. El aire contaminado mató en el año 2015 a unos 4,2 millones de personas. Aquí en España somos los que mejor lo estamos haciendo en la Unión Europea, los que menos, estamos mitad. Bueno, pues no lo estamos haciendo muy bien porque, como bien decíais, en España, junto con otros países de la Unión Europea también, ha sido apercibido por la Comisión Europea para decirles que o mejoramos sobre todo nuestros niveles de óxido de nitrógeno o si no nos iban a multar, ¿no? Entonces, además, no solamente porque nos multen, sino es que hay que señalar que el dióxido de nitrógeno causó casi 70.000 muertes prematuras en Europa en 2013 y estos son casi 3 veces más el número de muertes de accidentes de tráfico. Entonces, como no se ve, o sea, la contaminación parece que está ahí, pero como no tiene color, no la vemos, pero lo que sí es cierto es que está afectando a nuestra salud y que, bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta, antes de la comodidad de si puedo coger el coche y me puedo meter por el centro de las ciudades, es si eso está repercutiendo en la salud, en mi salud, en la salud de mis hijos y sobre todo de las personas más vulnerables como los niños y los ancianos, que son los que se afectan más por estos problemas de contaminación.
Mar Asunción, que es responsable del programa de cambio climático en WWF España. Gracias, Mar. Un beso, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first laid my eyes. Sabes que ahora que Obama ya no es presidente, tiene un despacho en Washington que se lo ha cedido esta organización, WWF, lo cual dice mucho de cuáles son los intereses de Obama para los años que le quedan como expresidente. Quiere dedicarse a cambiar o a mejorar el cuidado del medio ambiente. Sí, yo creo que es lo más importante que tenemos entre manos. Además, tiene mucho que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con, como decía ella, Asunción, con los hijos de las personas que tengan hijos. Estamos construyendo un mundo mejor o peor. ¿Seguiste, por cierto, la rueda de prensa de Netanyahu con Trump, la visita de Netanyahu? No he seguido trozos de esa rueda de prensa porque hoy escribo de esto en el periódico, pero no entera no la vi. Está feliz Bibi con su nuevo aliado en Washington. ¿Sabes que ahora que Obama ya no es presidente, antes jugaba al golf en el club militar, digamos, que hay en la base de Andrews, donde está el Air Force One? Entonces ahora hay mucho debate en Washington sobre dónde va a jugar Obama al golf en su nueva vida en Washington. Y hay muchos clubs de campo, clubs para ricos, que están un poco repartiéndose a ver quién consigue tener a Obama como miembro de ese club. Y hay un club al norte de la ciudad que se llama Woodmont, si no recuerdo mal, que es un club que crearon los judíos cuando los judíos no podían jugar al golf en los clubes privados de Washington hace un montón de décadas. Y ahora los judíos le han prohibido a Obama ser miembro del club por aquel veto en la resolución de la ONU, ¿te acuerdas? No sé, yo creo que ahora si se van de la idea de los dos estados, pero no se sabe porque el miércoles estaba por un estado, el jueves estaba por dos, el viernes no habló porque igual estaba por tres. Es un tipo muy peligroso en una zona muy difícil, muy complicada, pero cuando hablamos de un solo estado, que quizás podría ser una solución, porque dos estados es una ficción de la política internacional que lleva 20 años diciendo dos estados y nadie está trabajando en los dos estados. Pero cuando hablamos de un estado, estamos hablando de un estado con palestinos o sin palestinos. Claro. Un estado democrático o un estado apartheid donde los palestinos estén concentrados en un 20%. Es que de esas cosas habría que hablar. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying